Thanks, and have fun. ¿Está grabando? Parece que sí. Hola, me presento, me llamo Evan, grabo esto como un diario personal, estaré encerrado aquí por un tiempo indefinido, todo por mi culpa, por creer que intentar aferrarme a lo que amo no tendría consecuencia alguna en mi vida. Aún recuerdo cuando era un padre, con 2 hijos gemelos que amaba con toda mi vida, Chell y John. Mi esposa murió por un incendio unos meses después del nacimiento de nuestros hijos, por lo tanto estaba solo en su crianza, y se me dificultaba más por la pérdida de mi hogar en el mismo incendio que mató a mi esposa. Luché por años para salir adelante, cosa que de no ser por mi trabajo y por la ayuda de mis amigos y familia, sobre todo mi hermano, no habría podido, pero gracias a esos factores, pude darles a mis hijos una vida digna. Me sentía muy bien al verlos reír, pero eso cambió. Cuando cumplieron los 12 años, en este año 1997, empezaron a presentar síntomas raros y preocupantes, me preocupé y los llevé al hospital. Pero el doctor me dio la desgarradora noticia de que mis hijos tenían cáncer de corazón. El doctor me dijo que tan solo les quedaba 1 año de vida, o sea que morirían al cumplir los 13 años. Estaba destrozado, en mi tristeza pensé, ¿y por qué no los salvo yo? Ya que yo era un científico algo adinerado, tenía los conocimientos suficientes, o eso creía, me hice el juramento de salvarlos. Le pedí dinero a la compañía para la que trabajaba, y empecé a investigar. Mis amigos, Ian, Antonio y Rafael se enteraron de lo que tramaba, decidieron ayudarme debido a que pensaban que no podría solo. Mi hermano Liam, quien se enteró de esto por Ian, quiso involucrarse en esto, o al menos asistirnos en lo que podía, ya que se trataba de sus sobrinos y sentía que debía estar ahí, aunque me reprochó por no contarle sobre el estado de mis hijos. Después de un par de meses, creamos una fórmula que parecía prometedora, pero sin saberlo, había creado aquello que arruinaría mi vida, y la de mis seres más queridos. La aplicamos a 4 conejos, 4 debido a que también debíamos saber si habían efectos secundarios que variaban según a quién se inyectara. La vacuna parecía ser inofensiva y funcional, pero un par de días después, los 4 conejos empezaron a mutar, el cáncer desapareció de su sistema, pero sus pelajes cambiaron a morado, verde, amarillo y rojo, agrandaron su tamaño y se volvieron algo humanoides. Eran demasiado extraños, nos preocupaba lo que pudiera hacer en humanos, decidimos trabajar más, aunque Liam pensaba que sería mejor que abandonáramos la investigación, pero me negué rotundamente, supongo que comprendió la razón y no insistió, pero todos estuvimos de acuerdo en mudar la investigación a un lugar lejano, así que compramos una zona subterránea que estaba abandonada desde hace mucho. La entrada estaba en medio de un bosque, era bastante grande para ser una entrada. Ya en el subterráneo, pensamos que los sujetos de prueba podrían sernos útiles a futuro, por lo tanto decidimos mantenerlos con vida. Liam sugirió que deberíamos mantenerlos en un entorno artificial, él se encargaría de diseñarlo. Para nuestra suerte, en la zona subterránea habían 2 enormes cuartos, uno lo logró transformar en una pradera y otra en una zona nevada. Aún me sorprende cómo con un par de semillas y otras cosas logro emular dichos lugares de forma convincente. Una vez que los trasladamos a la pradera, Ian decidió estudiarlos mientras los demás nos encargábamos de perfeccionar la vacuna. Ian notó que no tenían ningún defecto, eran pacíficos con nosotros, y su inteligencia era algo limitada, pero Ian juraría que sabían escribir y hacer un par de cosas, y para la sorpresa de Ian, eran bastante obedientes. El único defecto era que no podían comer ningún alimento. O al menos ningún alimento normal. Luego de unos días sin comer, su humor parecía bajo, no querían hacer nada, o habían roces entre ellos. Al final descubrimos que lo único que podían comer, era la sustancia que los había creado.
Para no agregar más carga al trabajo, Ian se propuso a transformar la sustancia en una pasta comestible, y una especie de galleta. Pero sin darnos cuenta, excedimos el presupuesto, no teníamos más capital, necesitaba más dinero urgentemente. Antonio pensó en una gran idea: ¿y si hacemos un programa con los sujetos de prueba? Pusimos en marcha su idea, y con un par de episodios grabados, Antonio decidió buscar alguna productora que aceptara nuestro programa, obviamente mintiendo sobre el origen de este mismo, llamando a los sujetos de prueba como Teletubbies. Ganamos una buena cantidad de dinero, el suficiente para que nos permitiera continuar. Pero sin embargo, a medida que pasaban los meses, las curas fracasaban, el conejo siempre moría. Yo comía poco, y duraba días sin dormir, al punto que mi hermano y mis amigos empezaban a preocuparse por mí, pero los ignoraba, estaba dispuesto a salvar a mis hijos, cueste lo que cueste. De repente, la productora que nos compraba el programa empezó a exigir que le diéramos los supuestos trajes y rediseñar el set, pero nos negamos, no podíamos permitir que nadie supiera la verdad, esto provocó que dejaran de apoyarnos, sentía que estábamos perdidos, lo peor es que sin darme cuenta, ya era octubre, solo le quedaban 2 meses de vida a mis hijos, y ya no teníamos más animales. En un acto de desesperación, me inyecté la cura en su última versión, y me sentía bien, una sonrisa se dibujó en mi rostro, pensé que lo habíamos logrado, así que sin avisarle a mis amigos o a mi hermano, volví a casa, mis hijos ya estaban en estado terminal, así que les inyecté la cura sin pensarlo. Pero la cura no eliminó su cáncer, lo multiplicó y lo combinó con el ADN de los Teletubbies que estaba en la cura, sus ojos se salieron de sus cuencas y sus brazos literalmente se desprendieron de sus cuerpos, sus cabezas y cuerpos mutaron y se hincharon, eran irreconocibles. Se levantaron de sus camas y empezaron a perseguirme, mientras gritaban de una manera que me rompía el corazón y asustaba al mismo tiempo, uno de ellos me mordió el brazo derecho. Logré encerrarme en la bodega, en donde deseaba que todo fuese solo una pesadilla. Pensé que podía llevarlos al laboratorio, quizá ahí pueda ayudarlos. Tomé mi pistola de tranquilizantes, y los usé con mis hijos, por suerte funcionó, los llevé a mi auto y fui al laboratorio, llamé a mis amigos y hermano para ver qué podíamos hacer, pero como me arrepiento de eso. En el laboratorio encerramos a lo que eran mis hijos, mientras averiguábamos qué les había ocurrido. Mientras pasaban las horas, empezaba a sentirme raro. Me revisé el lugar donde me mordieron, una especie de pelaje blanco comenzó a crecer desde mi brazo. Al igual que empezó a hincharse, me estaba convirtiendo en un monstruo, o eso pensaba. Mis compañeros me sugirieron meterme a uno de los tubos de tratamiento, quedándome inmóvil, siendo un mero espectador. Trataba de descansar, pero no podía, sentía un horrible dolor, como si mis riñones y estómago se estuvieran derritiendo, tenía tantas ganas de vomitar. Mis hijos despertaron y comenzaron a romper el tubo de tratamiento, eran más fuertes de lo que pensábamos. Empezaron a atacar a mis colegas, mordiéndolos, para mala suerte de todos ellos, ninguno salió sin rasguños. Lo último que vi fue a Antonio y Rafael yendo por caminos distintos, Ian y Liam fueron juntos, en ese momento me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve en el tubo ni qué pasó mientras estaba ahí, cuando desperté ya no era un ser humano, me había convertido en un Teletubby. Suena estúpido, pero realmente era lo único que me había pasado. Las luces parpadeaban, y yo seguía en el tubo, hasta que vi a un Teletubby rojo, por su voz reconocí que era Rafael, creo que a los demás también los afectó la mordida de mis hijos. Cuando notó que estaba despierto, abrió el tubo y me revisó un poco, me dijo que sabía perfectamente que estaba confundido, pero que no había tiempo para explicaciones, debíamos reunirnos con Ian. Escuché a Ian preguntarle por radio si yo estaba vivo, Rafael respondió que sí.
De repente, Rafael empezó a gritar de agonía y retorcerse mientras me agarraba de los hombros. De repente unas garras brotaron violentamente de su espalda y su cuello se estiró de la misma manera mientras su mandíbula inferior se caía, y su rostro se volvía increíblemente pálido, sus dientes de la mandíbula superior se afilaban. De repente me gritó en la cara, sabía que me mataría, así que le di un cabezazo y pude empujarlo. Empecé a correr, Rafael me perseguía mientras daba un grito horrible. Encontré la puerta que conducía al almacén, pude abrirla y cerrarla, pero escuché a Ian que me dijo que dónde estaba Rafael. Al verlo, Ian también se había convertido en un Teletubby, pero era verde y extrañamente su físico era excepcional. Le pregunté qué pasó, él me explicó que después del ataque de mis hijos, todos huyeron. Rafael accidentalmente dañó la antena, evitando que podamos pedir ayuda. No sabemos qué le pasó a Antonio. Liam pudo encerrar a mis hijos en la zona de drenaje. Ian agarró la motosierra por si tenía que defenderse de mis hijos. Mientras caminábamos hacia el elevador, tomé la cámara que utilizábamos para grabar el programa. Tenía visión nocturna y una linterna incorporados. En el camino, Ian me explicó que los demás y él mutaron, posiblemente Antonio también mutó. Ian también me contó que un rato después de mutar, los ojos de Liam empezaron a volverse rojos y comenzó a estrangularlo. Ian intentó hacerlo parar pero no parecía responder. Ian terminó partiendo a mi hermano a la mitad. El ascensor con ambas partes de mi hermano subió, pero Ian prefirió buscarnos. Encontró a Rafael. Ian le pidió buscarme a mí y a Antonio, y ahí estábamos, pero justo cuando Ian llamó al ascensor, empezó a gritar y decir que pararan las voces. Ian prendió su motosierra y la direccionó a su cuello. Intenté detenerlo, pero me dijo que no dejara que ninguno de nosotros saliera al exterior, que todo estaba en mis manos. Quería detenerlo, pero se decapitó a sí mismo antes que pudiera hacer algo. Estaba totalmente abrumado, muchas cosas estaban pasando al mismo tiempo, y todas malas. Antes de que empezara a lamentarme, el cuerpo de Ian se levantó y tomó la motosierra. Estaba claro de que iba a matarme, así que comencé a correr. Rafael estaba en el laboratorio, así que solo me quedaba ir al alcantarillado. Ahí estaban mis hijos, pero si me las ingeniaba, podía llegar a la zona de vigilancia, el único lugar seguro, ya que Ian no mencionó nada sobre ese lugar. Una vez que llegué, me encontré con una tubipapilla. Me pregunté cómo llegó eso ahí. Decidí recogerlas, tal vez podría curar a todos si manipulaba la sustancia. Encontré 5 para ser exactos. Me encontré con uno de mis hijos, comenzó a perseguirme, me costó llegar con las papillas, pero logré encerrarme en la zona de vigilancia. Y aquí estoy, grabando esto como un diario personal. He estado encerrado aquí por quién sabe cuánto tiempo, no puedo comunicarme con el exterior, de todas formas moriré de hambre. Espera un momento. Estoy viendo las cámaras del área de los Teletubbies y, ¿qué demonios pasó con los Teletubbies mientras nos pasaba todo esto?